Desde el principio, las personas han tenido que actuar sobre la naturaleza, transformándola. Luego, mediante el lenguaje, compartieron dichas creaciones con otros, y así de generación en generación. Todos esos actos que realizan, todo lo que crean, es cultura. Las personas son seres culturales por naturaleza. Todo lo que hacen, todo lo que sienten, todo lo que interpretan, es cultura, y forman parte de ellos. Pero, ¿qué entendemos por cultura? Muchos lo asocian al arte. También cuando alguien se comporta correctamente, decimos que es una persona culta, educada o refinada. O si tiene un alto nivel de estudio o gran conocimiento, decimos que es culto. También hablamos de cultura cuando recordamos tradiciones de nuestra ciudad, provincia o país. Somos seres sociales por naturaleza. Nos reunimos en familia, con amigos, en la escuela al hacer actividades similares o con personas que piensan igual que nosotros. Al hacer eso, adaptamos su cultura, su manera de percibir el mundo. A su vez, nosotros mismos formamos nuestra manera de ser y de pensar, y sin darnos cuenta, creamos nuestra propia cultura. Se podría decir que la sociedad forma nuestra cultura, y a su vez, nuestra cultura forma la sociedad. Están estrechamente relacionadas. Esto sucede por algo que llamaremos imaginario social. Es un conjunto de valores, instituciones, leyes, símbolos y mitos comunes a un grupo social. Un ejemplo de eso es la identidad cultural. A lo largo del siglo XX y debido a las dificultades de las guerras, muchos migraron. Al hacerlo, llevaron su cultura. Por eso llamamos cultura al conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. En sus orígenes, cultura estaba relacionada con la idea de cultivar algo, hacerlo crecer, y también a la idea de culto, como los rituales que hacían la gente para hacer crecer sus campos. Ya para el siglo XVI, ya no era la idea cultivar plantas, sino el espíritu, crecer como persona. Fue la edad del humanismo y renacimiento, donde la ciencia y el arte florecieron realmente. Después de eso, y hasta la actualidad, se refiere a una persona con cantidad y calidad de conocimientos. La cultura es un capital. Algunos adquieren cultura acumulando objetos extraordinarios. Esto se lo llama capital cultural objetivada. Otros lo hacen acumulando títulos y diplomas, capital cultural institucionalizada. Otros lo obtienen a través de un capital social, estar bien relacionado. Todos esos capitales pueden ser transformados en bienes económicos, pero no siempre ese es el objetivo. A veces simplemente es la pasión de uno como persona. Vemos que en sí la cultura es un valor positivo, pero hay quienes lo han llevado demasiado lejos. Una cosa es valorar nuestra cultura, otra cosa es reconocer a las demás culturas o despreciarlas por ser diferentes. Algunos han caído en el etnocentrismo, que es considerar a la propia cultura como superior y a las demás culturas inferiores. Un ejemplo extremo de ello es el trato de los pueblos originarios de América por parte de los conquistadores europeos, llegando a ser esclavizados. Este hecho social se denomina aculturización. Hoy, sin embargo, revaloramos sus idiomas y costumbres. Otros han caído en la xenofobia, que es el miedo o rechazo por el extranjero, llevando muchas veces a la discriminación y, en casos extremos como el de la Alemania nazi, al genocidio del pueblo judío con la intención de llegar al etnocidio, es decir, destruir su cultura y hacer de cuenta que jamás existió. Hoy, la postura de la gran mayoría es la del relativismo cultural. Cada grupo cultural tiene sus propias características culturales
y se aceptan las diferencias, se valoran y se analizan en el contexto histórico que cada cultura tiene. La cultura jamás ha sido algo estático, quieto. Todo lo contrario, es un proceso dinámico, en permanente cambio y transformación. Los elementos del pasado son adaptados a la actualidad y así se renuevan. Así es como cambian las normas y los roles sociales. No sabemos cómo serán las sociedades del futuro. Son muchas las dudas. Así que, ¿qué podemos hacer? Queda en nosotros hacer el intento de estar lo mejor preparados posibles, ser la mejor persona que podamos ser. No cometer los mismos errores del pasado, aprender de la historia y valorar las características de cada cultura. Hoy, el mundo está más en conexión que nunca y contamos con más acceso a la información y a la tecnología que todos los que vivieron antes que nosotros. Así que el objetivo es aprovechar, darles un buen uso. Muchos coinciden en que viajar a otros países o aprender un nuevo idioma abre la mente, pero también valorar lo nuestro, lo que nos hace únicos y especiales y nos identifica en el mundo. Dar el mejor ejemplo posible para los demás. No sabemos si una acción de nuestra